de cannabis para fines terapéuticos en el Ecuador, lo que podría marcar sin duda un antes y después en la industria productiva ecuatoriana. Santiago, buenos días. Estamos a días de que se cumpla el plazo para este reglamento. ¿Va a estar listo? ¿Estamos seguros de ello? ¿Y qué contiene? Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Buenos días a todos los espíritus. Gusto que... Santiago, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Sí, tenemos... Ahí estamos. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Muy bien. Ok. Como decía Milton, buenos días a todos. Para la fecha que ha indicado el Ministerio de Agricultura, depende estrictamente del Ministerio como tal. Sin embargo, yo creo que es muy prudente, ya que tenemos tiempo, porque veamos qué es lo que dice la ley. La ley va del 24 de diciembre de 2019 a las 180 la vigencia se cumple el 21 de junio. A partir de ello tiene una historia que dice que el Ministerio de Agricultura tiene 120 días. Esto es hasta el 19 de octubre. Tenemos un problema en la comunicación. Te voy a colgar y vamos a llamar nuevamente Santiago para poder tener una comunicación más clara. Voy a colgar en este momento. Bien, estamos hablando con Santiago Trejo. Él es consultor de asuntos regulatorios de industrias sensibles. Vamos a hablar con él sobre el reglamento del uso del cannabis. Vamos a ver si podemos hacer nuevamente contacto con él para poder tener una comunicación más clara. No sé. Así es. Ampliemos un poco el tema del reglamento y lo que decía el Ministerio de Agricultura, pues mencionaba que se podrá solicitar licencias solo a través de personas jurídicas, entidades públicas, cooperativas o asociaciones domiciliadas en el Ecuador. No podrán hacer este trámite personas naturales. Eso es muy importante y ya se está tomando en cuenta a la hora de presentar este reglamento, pues se busca evitar la informalidad. También el representante legal deberá presentar un certificado de antecedentes penales. Deberán hacer lo propio los directores de la compañía y sus accionistas con más del 6% de participación. Se verificará que no hayan sido declarados responsables penalmente por delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos, corrupción o otros delitos conexos. Otro requisito que mencionaba el Ministerio de Agricultura es que para obtener estas licencias se deberá tener definido un comprador o una promesa de compra del producto, sea del mercado local o del extranjero. El costo de esta licencia sería variable dependiendo del número de hectáreas que se sembrarán. Por ahora pues no se ha definido el valor, pero más o menos estos son los requisitos que plantea incluir el Ministerio de Agricultura a la hora de presentar este reglamento. Ya estamos con Santiago Trejo nuevamente. Santiago, disculpas por la interrupción. Ahora sí, hablábamos de los plazos que están por cumplirse y que, claro, tú decías, dependen estrictamente de quien nos está haciendo, el Ministerio de Agricultura. Sí, Milton, buenos días a todos. De nuevo, el gusto es saludarles. Como decía, referente a lo que es tiempos de cumplimiento para este reglamento, lo aprobado en la ley se aprobó el 24 de diciembre, la vigencia es a partir del 21 de junio y a partir de ello el Ministerio de Agricultura tiene 120 días, esto es hasta el 19 de octubre. Creo que es prudente en este momento en el cual el Ecuador necesita tanto de divisas, tanto de la generación de empleo, que tengamos el mejor reglamento posible, inclusive por más buena voluntad que tengamos de celeridad del reglamento, el hacerlo bien. ¿Por qué? Porque nosotros como país estamos compitiendo por otros destinos donde ya es regulado el cannabis, dentro del cual el no psicoactivo es permitido en Colombia y en Perú, solo para tener unos datos. En el caso de Colombia, cuando uno va a hacer una inversión a Colombia, tiene que saber que va a hacer negocio en un país que esté en el ranking 67. En el Perú va a un país que esté en el ranking 76. Y en el caso de Ecuador está en el caso del país con el ranking 129 de 190. Entonces, el que tengamos un reglamento que nos permita atraer inversión extranjera, generar inversión local y generar verdadero crecimiento económico al país es fundamental. Es como que al Ecuador le están dando hora libre para hacer los deberes y tiene la oportunidad de investigar dentro de todas las mejores prácticas y sacar el mejor reglamento. Y la gente dirá, pero si hay una ley, ¿por qué el reglamento es tan importante? ¿Y por qué está sobre la ley? Primero, es importante y no está sobre la ley,
pero es el marco legal y un reglamento bien hecho que permita el desarrollo de fuentes de empleo, por ejemplo, la llegada de divisas al Ecuador, y sobre todo que no se convierta en monopolios, que no se aglutine el negocio del cannabis de uso terapéutico en manos de pocas personas. Es decir, eso tiene que regular, la regulación, bien valga la redundancia, tiene que estar reglamentado para que no pase esto y para que genere lo que el país espera que debe generar. Milton, es indispensable el reglamento. El reglamento es el equivalente, para que las personas entiendan, a decir vamos a jugar fútbol. Pero el reglamento es el que va a decir vamos a jugar fútbol, mete gol tapa quitadas. Es el que define cómo vamos a jugar y es el que define quiénes van a actuar. Que se generen restricciones en el reglamento que no permitan el acceso a tantas personas que quieren invertir de forma local y a la asociatividad que pueden tener pequeños sería un error, ya que frente a la situación que está viviendo el país, en el cual tenemos caída arriba de 10 puntos sobre el PIB, la gente todavía no dimensiona el impacto económico y de empleo que vamos a tener al frente. Entonces, si vamos a tener una industria que tiene más de 50.000 usos, es indispensable que el reglamento sea atractivo y que permita jugar. Porque, por ejemplo, si es que ponemos limitantes, tenemos que saber que los reglamentos también tienen que ir de la mano con que tengan paridad frente a lo que es regulación internacional, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio. Otra, interna, lo que es ley antimonopolio, que permita, la ley de competencia es que no haya discriminación entre grandes y pequeños, que no hayan barreras de ingreso y de acceso frente a esto. Un reglamento se construye a partir de cuando uno genera la regulación y a partir del conocimiento de personas que saben del negocio. De acuerdo. ¿Y cómo está la elaboración del reglamento en este momento? ¿Tú crees que se está llevando de la forma adecuada, que sea un reglamento que propicie la participación de todos o solamente de algunos? ¿Cómo está llevándose? ¿Hay intereses que se están manejando por detrás para tratar de monopolizar el tema? Milton, el Ministerio de Agricultura ha mantenido esto de la forma confidencial como es lo apropiado, que es generando un reglamento que vaya a generar el marco jurídico como tal. Decir que esto va a generar beneficio para un lado o para el otro, no lo sé, porque eso solo se sabrá cuando se devele el reglamento. Lo que sí puedo decir es que dentro de las instancias del gobierno, y aquí quiero hablar de dos ministerios que han tomado un rol protagónico, el de Agricultura básico, porque es el que logró la legalización y la despenalización del cannabis no psicoactivo. Es gente que sí escucha, es gente que cuando uno monta los argumentos de forma apropiada, está dispuesta y abierta a escuchar. Voy a poner un ejemplo. Decir que el Ecuador se tiene que generar ciertas limitaciones de áreas geográficas para el cannabis sería un error. Voy a poner un ejemplo porque el origen del cannabis tiene origen en la China, en la India y en Rusia. Esto quiere decir que puede estar desde zonas frías, templadas y calientes. Otra, decir que hay una densidad de siembra específica. Si uno fija una densidad de siembra específica, está limitando la innovación y la productividad. O decir, una cosa que valdría la pena ser escuchada, es decir, que hay un comprador, un contrato de compra en el exterior. Yo pregunto a la gente que es familiar con florícola, ¿qué hubiese pasado si al Ecuador le hubieran pedido un contrato de compra de entrada de la flor? Le hubieran dicho, ok, te pago pero menos. No hubiera tenido derecho a competir frente a lo que es especialista del Ecuador, la calidad. Entonces, lo importante es aportar con eso. Y por el otro lado, el Ministerio de Industrias ha generado un importante discurso en el cual dice, necesitamos el reglamento para ver si podemos encadenar industria. Uno no puede tener industria si no tiene la materia prima de forma apropiada y eso no se fomenta la producción de forma apropiada. Entonces yo creo que estamos en instituciones que sí escuchan, que es importante plantearles los argumentos para que esto venga en beneficio del país.
Ahora, Santiago, ya se conocen ciertos lineamientos que podría tener este reglamento, estabas leyendo justamente, y por ejemplo mencionaba el Ministerio de Agricultura que solamente se podrá solicitar licencias a través de personas jurídicas y no naturales, que no se permitirá el autocultivo, también que deberá presentar un certificado de antecedentes penales los representantes legales. ¿Esto cómo ves? ¿Está bien estas disposiciones que ha planteado el Ministerio de Agricultura? Yo las siento correctas. En una fase inicial, como país, tenemos que hacer una identificación para que esto de aquí vaya de forma formal, por eso la necesidad de una persona jurídica. Las personas jurídicas pueden crearse en este país, lo hacen inclusive ahora de tipo online. Aquellos que se preocupan de ser pequeñas pueden asociarse y aplicar para el proceso de licencias. Y por el otro lado, la revisión de antecedentes penales y no ser sujetos de haber sido juzgados por temas de corrupción me parece muy bien, para que no exista lavado de activos. Lo que sí daría la sugerencia es que no sea hacia los accionistas que sean sobre el 6%, porque uno puede participar con un 1% y ahí puede diluir y entrar. Todos los accionistas tienen que ser revisados. Lo que sí es importante es tener cierto tipo de consideraciones. Pongo un ejemplo. Se habla de una triple factibilidad, que sea una factibilidad que sea la persona técnica apropiada y que exista el estudio apropiado para saber si es que va a poder hacerlo. Mucha gente puede cometer el error y tener frente a esto una esperanza, y si no hace la debida diligencia, el estudio técnico y lo apropiado, puede cometer un error de inversión. El segundo, un conocimiento regulatorio, el entendimiento de lo que es, de dónde es el origen del dinero, la viabilidad económica. Y cuando me refiero a la viabilidad económica, es entender que van a haber nuevas empresas, dentro de las cuales hay que entender el contexto actual del Ecuador y del mundo. Voy a poner un ejemplo. Si a este tipo de cultivo se le empieza a pedir garantías, fianzas o demás, cometeríamos un error. Ningún país, ninguna regulación lo pide. Y cuando uno va a invertir a otro lado, dice, a ver, esto me vale la licencia, ¿cuánto me cuesta? Requisitos que me pongan. Ejemplo, si pongo un requisito por seguridad y me piden un guardia por cada media hectárea, va a ser inviable. O si me piden un muro de concreto para una hacienda de 20 hectáreas, va a ser inviable. Solo el muro va a valer alrededor de $600,000. O si es que me piden una garantía, la garantía es tener capital de trabajo parqueado y ningún otro lado lo pide. Entonces, es indispensable recibir retroalimentación de personas de negocio que están en inversión, y eso he visto que dentro de conferencias que han mantenido tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Industrias, han recibido inversionistas y han dado su parecer. Por eso digo, es un momento muy oportuno para aportar al reglamento y para que las voces que sean válidas den sus argumentos, digan, tenemos que aportar eso. Una cosa muy importante, esto es cáñamo, es un producto legal, es como que usted le pida a lo que es banano, cacao o tomate requerimientos, y tiene que ser justo frente a esto. Y si queremos traer inversión, tiene que ser más atractivo que otros países. 8:34, hablamos con Santiago Trejo, él es consultor de asuntos regulatorios de industrias sensibles. Justamente ese era el tema siguiente, el asunto de la expectativa internacional que se tiene sobre el Ecuador. Las reglas que están por salir sin duda van a ser determinantes en la llegada o no de inversionistas, que estarán atentos, que sin duda ya están buscando el mercado en el Ecuador y buscando la apertura de negocio en nuestro país. Porque, primero, somos beneficiados por el clima. Segundo, tenemos el ejemplo de un vecino como Colombia que ha logrado desarrollarse. Y tercero, tenemos el crecimiento del uso de cannabis con fines medicinales en el mundo. Es decir, todo indica que podría ser una buena oportunidad de crear un nuevo campo productivo en el Ecuador. Obviamente, todo dependerá de las señales que demos como país. ¿Cómo está el mercado internacional? ¿Cuál es la expectativa que tienen los inversionistas extranjeros en lo que está pasando en el Ecuador? Milton, si bien Ecuador es un país bendecido referente a temas climáticos, quiero que sepa la audiencia que todo lo climático puede ser reemplazado por tecnológico en el tema del cannabis. Usted puede tener el mejor sol en Ecuador, el mejor sol. En cannabis usted puede tener hidroponía y puede tener lámparas. O sea, no es determinante. No es determinante. Va a ayudar mucho en la productividad, pero si usted limita el área de siembra
limita la innovación, limita la densidad de siembra y genera una serie de trabas, va a pasar lo que pasó en Colombia. Colombia está enredadísima con su reglamento. Ahora bien, referente a lo que es el mercado. El mercado de cannabis tenía una proyección en el 2020 de 12.000 millones de dólares, siendo 30% lo que provenía del cannabis de tipo no psicoactivo y el 70% del cannabis psicoactivo. Aquí una cosa muy importante. La industria de cannabis psicoactivo y no psicoactivo en Estados Unidos fue declarada esencial durante esta pandemia. ¿Y qué pasa delante de esto? Ha habido un repunte alto en lo que es el consumo, especialmente de lo que es psicoactivo. Porque hay que entender una cosa. El cannabis medicinal es todo el efecto séquito de los más de 150 cannabinoides. No hay que satanizar a la sustancia THC. Ese de ahí se cura el cáncer, ese de ahí es el que ha servido para alivio, más que curar el cáncer, para alivio de las personas con cáncer, con Parkinson, inclusive con Alzheimer. Y para aquellos que están cuestionando esto, en julio del año 2019 entró una iniciativa que es del MORE Act, que de aquí busca la regulación y el pasar de la ilegalidad de lo que es el cannabis psicoactivo a la legalidad. Estamos frente a un momento que va a acelerar muchísimo la economía de Estados Unidos. Les invito a que hagan una investigación de qué pasó durante la gran crisis de depresión de 1930. Roosevelt pasó de lo que era el alcohol de forma ilegal, lo volvió legal, y pudo sobrellevar un hueco fiscal enorme en Estados Unidos. Entonces, aquí el tema ya no es un tema moral, es un tema de necesidad y de algo que se va a volver legal. Entonces, el mercado va a despuntar en el no psicoactivo también, porque es antiansiolítico. Uno de los grandes efectos que tiene el caso de cannabis no psicoactivo es el que ayuda a bajar el nivel de ansiedad, de tranquilizar a la gente y permitir sociedades que sean más llevaderas. Y por todo eso, Santiago, ¿cómo garantizar que el crecimiento del mercado de producción de cannabis para uso terapéutico no se sature? Veo un artículo que habla de que se desinfla la burbuja del cannabis. Se titula "Se esfuma el auge del mercado del cannabis", con un balance negativo y acciones en caída libre. Quienes invirtieron en productos derivados del cannabis dudan que siga siendo un buen negocio en el futuro, y pone de ejemplo algunos negocios como Canopy Growth, el mayor productor del sector, que registraron un alza de 290,000%, pero desde el auge inicial parece ya no quedar demasiado. La burbuja del cannabis se desvanece en el aire y con ella ese mercado perdió valor por cerca de 35.000 millones de dólares. También pone ejemplo de Aurora Cannabis, y así va detallando un poco este artículo publicado para Dolce Vele en semanas pasadas. Milton, es muy importante hablar lo siguiente y tener sensatez para la gente que está pensando en esta inversión. El cannabis es un commodity. Se va a convertir en un commodity. Va a regular su precio y va a diferenciarse por variedades, por productos terminados y por lo que es de competencia. Y sobre lo que es valores de acciones de empresas de cannabis, tengo que decir que tuvo una bajada importante hacia inicios de año, pero durante lo que son los últimos 15 días ha tenido un rebrote importante. Y ha tenido este rebote debido a que estas industrias que son consideradas esenciales han ido creciendo dentro de lo que es su consumo. La perspectiva del mercado de cannabis, que hoy por hoy fue de 12.000 millones de dólares para el 2019, tiene crecimientos anuales del 21 y 38% compuesto año a año. Entonces va a seguir el consumo, lo que va a bajar es el precio del commodity y se va a especializar. Por eso es que no es cuestión de decir, ok, tengo media hectárea en Mindo, tengo 2 hectáreas en Puembo, tengo unas 20 hectáreas en la Vía Quevedo. Es súper importante hacer la estrategia de negocio de este producto, porque caso contrario lo que van a hacer es como en las rosas. Van a llegar con algo que es una variedad que es totalmente común, no se va a diferenciar y no va a tener un precio extra. Es indispensable tener la estrategia y la debida diligencia en este mercado. No es una industria cualquiera, es indispensable, es tan alta la inversión que es muy recomendable
dejarse llevar por gente que realmente conoce de este negocio. Hay mucha gente que le va a decir, yo conozco, valide sus credenciales. Desde quién es su abogado, valide quién es. ¿Por qué? Porque usted va a estar sujeto y visible, si en algún rato hace bien las cosas, a que usted venda su operación. Bien, respecto a la fecha que está manejando el Ministerio de Agricultura, Santiago, 21 de junio, ¿es una fecha real? ¿Podríamos esperar tener un reglamento ya para ese día? Creo que esa respuesta solo nos puede dar el Ministerio de Agricultura. Yo veo que hay muchos esfuerzos para lograr esto antes, y es debido a que también es necesario que empecemos a producir. Yo creo, por otro lado, que si es que consideran que necesitan tiempo extra, lo tienen, o sea, tienen hasta el 19 de octubre. Lo importante aquí, más allá de la fecha de inicio, es que el reglamento nos ponga en el mapa como un gran destino de inversión de cannabis. Que tengamos un reglamento apropiado, que dé la apertura para todos los productos y subproductos de cannabis, que no cometamos el error de Perú, que lo que hizo fue solo limitarlo para la industria farmacéutica. Teniendo 50,000 usos de cannabis, limitaron a no más de 100. Que en el caso de Colombia, tienen casi todo perfecto, pero es súper enredado. Entonces tenemos que aprender y tenemos que sacar un mejor puntaje que ellos. Como digo, estamos en un ranking de haciendo negocios, al menos con 13 puntos por debajo de lo que son países como Colombia y Perú. Y Santiago, estamos obligados a hacer un buen reglamento. Te preguntaba por el tema de la expectativa internacional que existe, de empresarial, gente que quiere invertir. Ahora te pregunto, para finalizar, el tema de la expectativa interna de la gente, porque ya veo que mucha gente está movilizándose, solamente espera el start del reglamento para poder empezar a hacer las cosas de una manera regulada, de una manera correcta, pero mucha gente ya se está aprovisionando, está buscando terreno, está buscando plantas, está buscando ya empezar con este giro de negocio. ¿Qué expectativas tienen ellos? Milton, yo veo una alta expectativa y es indispensable saber que esto puede aportar a muchas áreas del país. Pero yo lo comparo esto como un rally. El rally se lo corre no solo desde que usted está preparado en el carro y empieza a manejar, no. Un rally se prepara desde que escoge el vehículo, pone las piezas apropiadas, arma una estrategia de equipo, un abasto, de igual forma arma la ruta. En el caso de lo que es para la expectativa interna, les recomiendo a todas las personas, hagan la debida diligencia, miren su prefactibilidad, miren su factibilidad, entiendan el marco regulatorio, domine su capacidad gerencial. Si no tiene esos pasos, le invito a que vea qué ha pasado en la gente de Colombia, que no lo hizo. Y que rescato tus palabras de hace un momento. No es un tema que se puede comparar, como por ejemplo, voy a sembrar mañana maracuyá, voy a sembrar mañana cacao. Mucha gente me parece que lo está viendo de esa manera, como una oportunidad de tener una opción más de cultivo agrícola. Milton, todo cultivo debería tener una prefactibilidad y una factibilidad. En el caso específico de cannabis, tiene un condicionante adicional, la regulación. Entonces, no es solo un cultivo, es indispensable dominar el tema regulatorio, entender la regla de juego, hacer la debida diligencia previa. Es indispensable hacer la estrategia. Créame que si es que no la hace, corre un riesgo más alto dentro de un producto tan volátil que se va a volver un commodity y que va a ser muy especializado. Bien, vamos a estar pendientes de estas fechas y podemos seguir conversando más adelante. Santiago, gracias por siempre ponernos en claro este panorama que para mucha gente en este país es nuevo y que hay que empaparse, hay que leerlo y hay que esperar a ver qué sale, sobre todo porque este es un giro de negocio sin duda que va a ser, que podría ser muy importante en el país y que sin duda es algo nuevo a lo que nos enfrentamos. Gracias, Santiago Trejo. Siempre un gusto, Milton, un gusto estar, gracias a usted y a todo Radio Sucesos, saludos Verónica y a todos. Buen día. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de la situación del petróleo mundial y obvio ecuatoriano. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario.
Inicio de espacio publicitario.